De repente pareciera ser que en el camino del autoconocimiento todos nos encontramos en algún punto con la idea de la programación. Y a mí me gusta ver la ciencia como una metáfora para comprender mejor lo que está dentro nuestro. Por ejemplo, en lo que es computación, en lo que es internet, en todo lo que está sucediendo hoy, a través del algoritmo, a través de la inteligencia artificial, podemos ver una metáfora de lo que ya es, lo que siempre existió. Es como que pudiéramos estar pintando el funcionamiento de esta programación universal de una manera que lo podemos ver, o eso creemos. Porque también acá lo interesante es, Internet es tan misterioso y tan metafórico que da la sensación de que lo estamos proyectando, ¿no? En el inconsciente colectivo. De hecho, estamos en el momento de la historia de mayor unificación de conciencia colectiva, ya que accedemos como nunca a cualidades similares, a contextos similares, por ejemplo, Internet. Entonces, lo que empieza a pasar es que Internet empieza a mostrar las mismas características que ya se plantean a lo largo de la historia de nuestra programación. Vamos, por ejemplo, a una de estas características. Cuando hablamos del algoritmo, cuando hablamos de esa cualidad que tienen algunas redes sociales o Internet mismo, de identificar qué es lo que querés y mostrarte más de eso o de esas posibilidades o cosas similares todo el tiempo. Esto que nos quejamos y que muchos lo llaman conspiración o que nos quieren controlar y tal, puede ser visto de esa manera, no está ni bien ni mal, es una interpretación, pero lo curioso y a lo que quiero ir es esta similitud con un sistema nativo de nuestra biología que en neurociencia se le llama SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente. Es una parte del cerebro que se encarga de mostrarte aquello que está vinculado con una intención, un lugar donde estás poniendo tu intención. Vamos a llamar tu foco. Lo que pasa es que tu foco no es necesariamente tu pensamiento. Tu foco está detrás de la programación. De hecho, tu pensamiento va a ir mutando y va a tomar un montón de formas, pero el foco real tiene que ver con tu forma de ver el mundo. Y acá nos vamos acercando a la verdadera programación. Uno naturalmente, cuando dice entendí algo, esto ya lo sé, ya lo entendí y tal, estamos trabajando en un primer plano, en el plano del pensamiento, en el plano de la razón. Lo que, si nos vamos a un área más espiritual, podríamos llamar el plano del ego. Y el ego en tanto a esta parte de nosotros que no quiere el cambio, que no quiere avanzar, que no quiere moverse de donde está. ¿Por qué? Por un mecanismo de protección, que también le da sentido a la vida. Ya vamos a ver. Un plano más atrás, nos vamos a encontrar no con nuestro pensamiento, nuestras conclusiones, conocimientos, nuestro discurso, sino con nuestra forma de ver el mundo. O sea, ese filtro del cual no somos del todo conscientes, por el que percibimos al mundo. Y esto ya no se estructura de pensamientos, sino se estructura de sistemas de creencias. Eso quiere decir que nuestra identidad, nuestra programación y por ende la vida que tenemos, las cosas que se nos presentan, aquello que conseguimos, aquellos problemas que tenemos, o sea, de lo que se trata nuestra peli, básicamente, va a estar dado no por nuestros pensamientos, sino por nuestra programación, o sea, nuestros sistemas de creencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué no es tan fácil hacer cosas al respecto? Si bien podemos tomar el poder, manifestar, crear, conseguir eso que queremos, a veces sí, a veces no, a veces es posible, a veces es imposible, a veces necesitamos otras cosas, a veces depende de algo que no sabemos qué es. Esto es justamente la capacidad de acceder o no acceder a esa programación. Ahora, la programación mental tiene ciertas cualidades. Una de ellas es que se protege de uno mismo. Se protege de su propio sistema de razonamiento. ¿Por qué? Porque una programación lo que busca es la máxima protección y herramientas a disposición de conseguir una cosa que consideramos vital.
Las primeras programaciones ocurren en nuestra infancia y van a construir un mecanismo de defensa y de ataque para conseguir nuestras primeras necesidades de la infancia. ¿Qué sucede? Una vez que eso ocurre, esa programación queda instalada. O sea, y no me refiero tanto a una app, sino a un software. Imagínate que nacés y te instalan directamente un sistema operativo y empezás a trabajar con ese sistema operativo, que tiene una función, que está determinado para ciertos perfiles de clientes o de trabajos o de funcionamientos. Necesitabas ese software porque tenías ese trabajo o esa función y lo empezaste a usar. De repente, ese mismo programa empieza a mostrarte límites para lo que hoy querés hacer. Hacé de cuenta que antes tenías un trabajo, eras arquitecto y ahora sos músico y quizás necesitas otro software directamente, otro sistema operativo que desde el comienzo esté programado y pensado para aportar a eso que querés conseguir. Lo que pasa es que ahora tenés nuevos objetivos, nuevas necesidades, problemas diferentes, oportunidades y circunstancias completamente distintas. Pero estamos funcionando con el sistema operativo antiguo, el de nuestra infancia, que se instaló específicamente para resolver esas primeras necesidades básicas. Vamos a ver, y también lo vemos en otros podcasts, que los momentos de instalación de programas a nivel neuronal se le llaman estados alfa o teta o gamma de la conciencia. O sea, básicamente son frecuencias o ritmos neuronales que permiten acceder a un aprendizaje más rápido, acceder a una comprensión diferente. Y esto ocurre en momentos específicos de la vida. Por ejemplo, en la infancia predomina mayor cantidad de ondas alfa que nos permiten ver la vida con asombro, aprender, escuchar, prestar atención, incorporar. Ese es el motivo por el que aprendemos más rápido. Cuando ese software se empieza a terminar de instalar y necesita fortalecer su antivirus, entonces va a estar cerrando y sellando todas las puertas de entrada a posibles programas que tengan malas intenciones. Esto es parte del programa, es parte de la defensa, un antivirus. Ahora, ¿qué pasa? Cuando querés instalar un programa nuevo, se te va a encender el antivirus. Si vos te olvidaste la función principal del antivirus o no sabés para qué está ahí, vas a creer que todas las alertas que ese antivirus te muestre hablan de un virus potente. Y el que sabe de esto, sabe que no es así. El antivirus simplemente se encarga de detectar programas o acciones desconocidas. Pero son desconocidas, no son necesariamente dañinas. El que crea que un antivirus detecta un virus o algo con una mala intención, está equivocado. Lo mismo sucede en nuestra programación. Naturalmente nuestro antivirus lo que va a hacer es estar atento a aquello desconocido y en una primera instancia no permitir que eso entre, nos modifique o nos afecte. Solamente va a decir, esto es desconocido, está bloqueado. Si uno crece con la idea comercial de que el antivirus detecta virus con malas intenciones y los bloquea, quédate tranquilo y anda por tu vida que el antivirus lo tenés instalado, te vas a estar perdiendo de muchas actualizaciones y programas útiles para vos y para eso que querés lograr hoy con las necesidades que tenés actualmente. Exactamente igual funciona nuestra programación. Entonces, ¿cómo puede ser que yo sea consciente de esto, que lo sepa y sin embargo no pase nada, no genere un cambio, no consiga eso que quiero, se me sigan presentando los mismos límites y bloqueos? Entonces, imagínate que tenés una computadora y le instalaste el software para que la puedas usar. Ahora, tu computadora no es el software. Tu computadora es algo que estaba antes. Incluso le podés cambiar el software y mantenerla. De hecho, podríamos decir que tenés la estructura, el hardware, ¿no? El cuerpo, tenés el software, que es la programación útil para algo, con un funcionamiento, con una organización específica. Por eso es tan difícil cambiarnos de Mac a Windows y viceversa. Y después está el contenido, toda la memoria, la información que la podés migrar tranquilamente de un sistema a otro. Solamente que van a tener distintas formas de lectura, distintas utilidades o facilidades. Lo mismo ocurre en subprogramas. Si querés editar video, vas a tener distintos editores de video orientados a diferentes perfiles de editores. Si querés hacer un video para cine, para podcast, para redes sociales,
se organizan en distintos perfiles, porque reconocen que hay diferentes necesidades. Lo que no reconocemos nosotros es que mutamos y que van cambiando nuestras necesidades, nuestras oportunidades, nuestro contexto y nuestros conflictos y problemas y objetivos. ¿Qué ocurre acá? El momento del cambio del programa, el momento del cambio del software es así, exactamente igual que como sería o lo que representaría para vos, si trabajas mucho con computadora, en hacer un cambio de Windows a Mac o viceversa. Es estresante el solo hecho de pensarlo. Porque lo que te va a proponer es, ¿viste cómo venías trabajando? Bien, necesariamente, para que puedas generar resultados diferentes, vas a tener que incorporar toda una nueva forma de ver. Porque el programa, para que funcione, te propone una nueva forma de ver. Y eso es lo que naturalmente no estamos dispuestos. Primero, porque tenemos un mecanismo de defensa, un antivirus, que nos va a decir, che, acá te están queriendo instalar un programa diferente y es desconocido, yo te recomiendo que no lo hagas. Primero, aparece esa alerta. Incluso cuando lo sabes. Vos entras a internet y tenés la información de que a vos te sirve para lo que querés lograr, más este otro programa. Sin embargo, el antivirus va a decir, desconfiemos. ¿Estás seguro de dónde viene? Ya va a haber una gran resistencia. Y esa resistencia, lo que va a suceder es que va a estar fortalecida por tu interpretación. O sea, vas a creer que el antivirus sos vos. Y vas a creer que lo que el antivirus dice, lo decís vos. Y no es así. El antivirus es una herramienta que vos tenés instalada que era útil y servía para conseguir específicas necesidades en ese contexto. Quizás en un contexto donde había muchos virus y tenías que protegerte. Después te olvidaste. Entonces, este es el motivo por el cual nos estancamos en la vida. Cuando yo hablo de saltos cuánticos, hablo para expresar un cambio que no es linealmente entendible. Por ejemplo, esos cambios que no te esperarías que se den en tu vida tan rápido, o con tanta diferencia, o tan sorprendentemente, o de formas que nunca te hubieses imaginado. Sin embargo, ocurre. A eso le vamos a llamar saltos cuánticos. Diferente a un salto lineal, que no sería un salto, sino sería una caminata lineal, en la que nos proyectamos racionalmente y decimos, bueno, necesito 5 unidades de 5, hago una por mes y al mes 5 tengo 5. Esa es nuestra proyección racional, con eso construimos en la realidad y con eso leemos la realidad. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no siempre es así. Cuando ocurren estos saltos, llamamos saltos cuánticos. Se llaman saltos cuánticos porque en física cuántica se describe cuando un electrón salta de su núcleo a una órbita más lejana, fin, de repente una nueva órbita, expansión, salto cuántico, listo. ¿Cómo sucede eso? Es interesante, pero bueno, se lo dejamos a la física cuántica. Lo cierto es que empieza a generar cierta tensión, es como si el electrón tuviera una necesidad de cambiar de órbita, que aparentemente no se podría como entender, como si tu núcleo está acá y está girando igual que los otros electrones a la misma distancia. Sí, pero hay tensión, hasta que un día salta a otra órbita. Entonces un salto cuántico vendría a ser la capacidad de cambiar de programa, cambiar de software, cambiar de formas de ver la realidad. Y esto que parece muy complejo, en realidad es lo más sutil. Porque imagínate que nosotros vivimos constantemente queriendo cambiar primero al otro y a lo externo. En el peor de los casos, esperamos que cambie el otro, que cambie el contexto o las circunstancias para tener resultados diferentes. Victimización. En segunda instancia, queremos cambiar nuestras acciones. En tercera instancia, vamos a querer cambiar nuestras decisiones o nuestros pensamientos. En cuarta instancia, vamos a querer cambiar nuestra forma de percibir la realidad. Y recién ahí es donde empezamos a tener un verdadero control sobre nosotros. Cuando no podés modificar algo, o sea, cuando podés transformar algo, lo transformás por las vías lineales de la existencia material. Cuando no podés cambiar el contexto, te cambias a vos. Y acá aparece el antivirus. Porque cuando pensamos en cambiarnos a nosotros, lo primero que se nos ocurre es buscar en nuestros pensamientos cómo los podemos reacomodar, cómo podemos reacomodar nuestra forma de pensar. Eso, gente, se llama neurosis.
y es querer desordenar nuestra psique para equipararla al desorden que hay externo. Entonces, como no puedo modificar lo externo, me modifico a mí, modifico mis necesidades para que se parezcan. Pero esto no funciona porque nuestras necesidades hablan de nosotros y nos están pidiendo algo que es vital y que tiene que ver con el sentido de nuestra vida. Primera lectura importante para poder tomar decisiones respecto a la programación. Entonces, lo que va a ocurrir es, ok, si yo no puedo cambiar el contexto, si cambiar mis acciones me llevan a chocar siempre con lo mismo, y no puedo cambiar mi sistema de pensamientos, ¿qué puedo cambiar? Tu forma de ver la realidad. Y esto es lo que menos queremos. Esta siempre va a ser la última instancia. Porque para nosotros cambiar nuestra forma de ver es cambiar nuestra identidad. Si yo no veo la realidad como la veía antes, entonces no soy yo. ¿Quién soy? Porque yo soy porque veo la realidad de esta manera. Uno cree que es Apple o Windows y no se da cuenta que uno es la conjunción y el cambio y la flexibilidad. Uno puede tener una computadora y a medida que se vayan deteriorando ciertos sistemas, ir cambiándolos. Puede cambiar la pantalla, puede cambiar el disco, puede cambiar la memoria, puede cambiar el software, puede cambiar aplicaciones, programas, dejar de usarlo, reformatearlo, lo que sea. ¿Hasta dónde es lo mismo y no lo es? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que si cambias tu forma de ver, seguís acá, sos este cuerpo, ves las cosas de una manera diferente y en ningún momento perdiste tu identidad. Quienes tuvimos grandes experiencias en cambios de percepción de la realidad o saltos de estados de conciencia, entendemos esta idea de la que habla Edgar Tolle o de la que habla Joe Dispenza cuando escribió el libro Deja de ser tú, con lo que eso implica, cómo dejo de ser yo, decidido por mí mismo. Esa es la cuestión, eso es lo más complejo, porque uno mismo tiene que decidir dejar de ver las cosas como ve, o sea, dejar de ser uno mismo. Esto para el inconsciente es decidir suicidarse. El inconsciente no reconoce una diferencia entre esto y la muerte, porque se autopercibe a sí mismo como una forma de interpretar la realidad. Yo soy lo que interpreto, eso me identifica. Ese es el límite con el que constantemente chocamos, y a eso es lo que le llamamos programación. Por eso lo que intentamos hacer es detectar programas para poder señalar desde afuera, observando nuestra forma de ver, y estar atentos. Y realmente, para el cambio real de resultados, de forma de ver, de forma de percibir la vida, siempre es necesario lo que en el camino del héroe se llama el cruce del umbral. Un salto al vacío, un acto de fe, confianza, una visión de la vida con un significado. Porque es verdad, en un momento vas a atravesar oscuridad total, incertidumbre total. Cuando desinstalás Windows para instalar Mac, hay un momento de nada misma. ¿Quién soy? ¿Quién es esta computadora? ¿Dónde está lo que está? Ese momento es exactamente comparable. Por eso me gusta ver la ciencia, los avances tecnológicos y científicos como una herramienta en sí, con límites, pero más que nada como una herramienta metafórica. Cuando empezás a ver la ciencia y la tecnología como una metáfora de lo que está en nosotros, empezás a tener mucha claridad. Y de repente Internet no es para nada ajeno a la naturaleza de la existencia y de la psique humana. De repente es completamente similar. Por eso, esto tan alevoso de que Internet te esté mostrando eso de lo que hablaste o pensaste, ya está instalado desde antaño en nuestro sistema neuronal. Sistema de activación reticular ascendente. Esa parte del cerebro que se encarga de mostrarte aquello que mencionaste, que nombraste, que te interesa. Ya está. Ahora simplemente está en Internet. Es un recurso antiguo, es un recurso desde siempre. Estas discusiones que se generan en torno a la tecnología están en esta primera línea de pensamiento, esto que yo digo, el primer plano de interpretación del mundo, donde jugamos a que, bueno, Internet es bueno, es malo, sirve para esto, para lo otro, se está destruyendo tal. Pero si vamos un paso más profundo,
a nivel de la conciencia de las programaciones, entonces vamos a ver que simplemente la tecnología y la ciencia, la religión, la economía, la política, lo que sea, son ni más ni menos que metáforas de algo, de esa materia esencial, de esa sustancia esencial que tiene las mismas cualidades arriba, abajo, adentro, afuera, que están descritas en los 7 principios herméticos, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, el principio de polaridades, de vibración, todas las leyes que se encuentran en la física hoy y que sigue comprobando la física cuántica con mayor profundidad, ya estaban escritas hace miles de años, sin la capacidad tecnológica para acceder a eso. Y también están descritas en los textos sagrados de todas las culturas a lo largo de toda la historia, o sea, todo coincide. Y ahora nuestra novedad es la tecnología e Internet, que también coincide. Tenemos que desarrollar la capacidad de ver en metáfora, porque es el lenguaje del inconsciente. Por eso el inconsciente tiene diferentes características a nuestra visión racional de pensamiento lineal. El inconsciente es cuántico. Para el inconsciente, y esto está comprobado, no es una novedad, no se me ocurre a mí esto, el inconsciente no reconoce el pasado, presente y futuro, vive en un tiempo circular, una dimensión diferente a la que nosotros usamos para percibir, lineal, adelante, atrás, arriba, abajo, etapas, números, tiempo, espacio. Acá es donde aparecen estas maravillas, donde si yo modifico mi programación actual, mi forma de ver actualmente, puedo modificar mi futuro y mi pasado. Esto lo compruebo yo personalmente, pero seguramente lo viviste. Cambias tu forma de ver hoy y cambió la forma de ver de tu versión de la infancia, de la adolescencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, Joe Dispenza trabaja de esta manera, yendo a modificar el futuro. Y es una técnica. ¿Por qué? Porque para mí es más difícil descreer mi pasado. El cerebro funciona con evidencia, entonces para mí mi pasado es real, es evidente. Salvo que tenga un nivel de conciencia que ya me permita desconfiar de mi pasado, que es una buena estrategia cuando ya estás trabajando en esas instancias. Sin embargo, Joe Dispenza propone modificar tu futuro, porque del futuro todavía no tenés evidencia y podés jugar a visualizar. Sin embargo, cuando podés visualizar un futuro que es coherente, o sea, verosímil, o sea, tiene sentido en vos, estar un segundo en esa verosimilitud en el futuro va a modificar tu sensación y tus emociones del presente y van a modificar tus sensaciones y percepciones del pasado. Por lo tanto, si subís el volumen y la fuerza a esa evidencia, vas a generar un nuevo estado, una nueva forma de ver la vida. ¿Cómo estamos hackeando la razón acá? O sea, el cerebro. Con evidencia. El cerebro necesita evidencia. Lo interesante acá es que el cerebro no reconoce entre pasado, presente y futuro, entonces podemos mostrarle evidencia del futuro. Si le queremos mostrar evidencia diferente del pasado, el cerebro conoce las estrategias, digamos, tiene su sistema de antivirus y te va a decir, no, esto que me estás diciendo no pasó, no lo sentiste así eso que pasó, no me quieras engañar. Ok, si lo querés cambiar ahora, te va a decir, no, acordate que vos sos así. Ahora, si querés cambiar el futuro, es una buena posibilidad. Por eso Joe Dispenza tiene tantos estudios tan efectivos en cambios de programación que afectan directamente a la biología y a la salud, por ejemplo, en trabajar con estos procesos de, ok, trabajemos con el futuro, del cual el cerebro todavía no tiene evidencia. Porque encima estás trabajando con una evidencia que el cerebro sí tiene, que el futuro es incierto, que de alguna forma todo es posible. Y esta, por ejemplo, es una de las estrategias que podemos utilizar para reprogramarnos, pero hay miles. Porque, por ejemplo, una reprogramación puede ocurrir en un momento de crisis extrema. No es ni bueno ni malo. O sea, cosas que nos impulsan. El amor y el miedo. El miedo te va a llevar al cambio en un extremo, límite, de dolor, que potencia y da energía para el cambio. Y el amor te va a llevar a otro tipo de cambio, quizás más liviano, más sustentable, da igual, quizás te toca uno o el otro en diferentes momentos y los dos son válidos porque estás volviendo a instalar una nueva forma de ver la realidad que te permite, ya cuando tenés 1, 2, 3 instalaciones nuevas, ya entendés que de vez en cuando te vas a tener que hacer un service y reinstalar, sobre todo cuando descubras que tu vida se volvió lineal, neutra, aburrida, caótica, chocas siempre con lo mismo, o te aburrís o simplemente no estás disfrutándola.
En esos momentos sí está bueno presionarse, considerando que la vida es lineal, tiene un límite y hay algo más para vos. Esto es una de las cualidades que me gusta compartir, que es ver la vida con significado. Más allá de que te guste creer o no, ver la vida con significado es útil y te conviene para tener resultados nuevos. Es una decisión. Elegir ver un significado en todo lo que ocurre te prepara para estar creativo, para estar mejor anímicamente y para utilizarlo a tu favor. Flexibilidad, creatividad, inteligencia. El mensaje que quiero dejar es: existen accesos, está completamente comprobado y evidenciado y cualquiera lo puede ir a buscar en su vida, estos detalles para reconocer momentos de cambios de programación y no de pensamientos. Quiero que quede muy clara la diferencia porque acá es donde chocamos siempre. Entonces, si yo sé que estoy programado, ahora me voy a dar cuenta y voy a cambiar mi programación. Si tenía programado que soy carente, ahora voy a programarme que soy abundante, soy abundante, soy abundante, soy abundante. No funciona. Es como apretar doble clic en el botón de aceptar y que aceptar haga como, sí, me da igual. Me da igual. Porque requiere un proceso. ¿No? Requiere un engaño. Requiere desactivar el antivirus. Requiere contraseñas. Estas contraseñas están olvidadas. Hay muchas formas, las trabajamos en las mentorías, algunas de esas, pero principalmente dos. Una es un trabajo interno y otra es un trabajo externo. Está buenísimo complementarlos, porque una lo tomé de los pasos de la magia de Parise, que básicamente son similares los primeros a la ley de atracción, alinear pensamiento, palabra y emoción, entre dialécticas verticales y horizontales. Esto es un trabajo simplemente analítico y racional, pero que es tan complejo que te lleva a estados de la mente de apertura, o sea, alfa. Después lo vamos a ver, simplemente un análisis lógico, de hecho viene de la lógica y viene de trabajos también de Peirce. Después hay otra metodología que la tomo de la bioneuroemoción, que tiene que ver con el trabajo con el contexto, con el otro, con los desafíos, las dificultades, los conflictos. Y acá hay otra herramienta también súper interesante para reprogramarse, que es utilizando la fuerza de los vínculos, de las relaciones, de los conflictos, que es una forma súper rápida y efectiva para hacer un verdadero cambio evidente. Así que en esta mentoría trabajamos con estas formas de detectar programaciones, poder vernos realmente, esto que también ocurre en la meditación tradicional, pero lo hacemos de formas más didácticas, que por lo menos a mí me caracterizan porque me divierten, me entretienen más y funcionan. Así que estas son algunas cosas que trabajamos en las mentorías. Si te interesa, consulta para los próximos cupos que se abran. Y bueno, gracias por escuchar este podcast, que lo dejo en YouTube, en Spotify y voy a estar publicando fragmentos en Instagram.